no habían dado cumplido todavía con ella. Salí el día pasado y me la puse. Estaba compartiendo con una persona muy cercana a mí y esa persona tuve el atrevimiento por la confianza de preguntarle, huéleme, ¿te gusta la fragancia? Y me dijo, sí, está buena. Hola amigos de su canal Aromatizados, gracias por el placer de su sintonía. Les saluda Vladimir Ivanov. En el día de hoy les traigo una fragancia que está bastante caliente en las redes, se habla mucho de ella. Es una fragancia que ya va a cumplir 3 años en el mercado, pero que sigue teniendo un auge y muchas menciones, principalmente en los canales destinados a llevar reseñas de perfume. Hablo nada más y nada menos que de Turati Blue de la casa árabe Afnan. Esta fragancia, como todas las fragancias árabes en su mayoría y más de la casa de Afnan, es una fragancia con un impacto bastante positivo en la comunidad de perfumeros. Se lanzó en el año 2021 y desde su lanzamiento y desde que las personas empezaron a descubrirla ha estado en boca de todos. Se comenta de ella muchas cosas. Yo le voy a hablar obviamente cuál es mi parecer acerca de esta hermosa fragancia. Es un pote bastante duro, es un pote bastante fuerte, con mucha fortaleza, repito, inclusive se puede sostener y no se cae. Eso es parte de la estructura que ofrece las casas de Afnan o la mayoría de casas perfumeras árabes que cuidan mucho los detalles de la presentación de la fragancia. Esta fragancia dicen que tiene un gran parecido a la fragancia Tigar de la casa exclusiva de Bulgari. Realmente no la conozco, pero muchos reseñadores hablan de que, respetados obviamente, hablan de que se parece un 90% a esta fragancia exclusiva. Debo decirle que en el caso de Turati Blue, que es la que tengo en mis manos y la que he estado usando, al principio esta fragancia no me gustaba mucho, no era una fragancia que yo me estaba sintiendo muy cómodo con ella, pero ya luego a veces la fragancia tienen que macerarse un poco y coger ese ambiente para poder encajar en la piel nuestra y nosotros poder adaptarnos a ella. Me la puse hace una hora y media que me la puse en este brazo porque ya tenía previsto hacer este video. Me voy a aplicar otro poco aquí. Es una fragancia que tiene de salida muchos cítricos. Es una fragancia que no declara un cítrico en sí particular, pero se siente mucha lima, se siente mucha toronja. Son como una mezcla de muchos cítricos, valga la redundancia. Tiene almizcle, es una fragancia maderada, también tiene especias. Es una fragancia bastante compleja. Creo particularmente que Turati Blue es una fragancia muy versátil, esto debido a las notas que la componen. Diría que en el verano tendría su mayor esplendor, pero sí puede ser utilizado en diferentes escenarios. Encaja bien con ropa elegante en el frío, en el verano, en el invierno, primavera. Creo que estaría bastante destacada debido a las composiciones, reitero, que tiene. En el verano la veo un poco más acentuada, ya que tiene una nota muy prominente de cítricos que se acentúan bastante en la fragancia y que también son permanentes hasta el final de la misma. Con esta fragancia me pasa algo que la siento a veces un poco como metálica. No está declarada esta nota metálica, pero quizá por el almizcle la siento un poco metálica, por lo menos es lo que siento en mi piel. Los cítricos, debo decirle que se mantienen hasta el final de la fragancia. Todo su esplendor está muy bien matizado con los cítricos. Esta fragancia me recuerda a Mahir Legacy de la casa de la Tafa en la parte metálica. Me la recuerda un poco. Ese es mi parecer y mi sentimiento con Turati Blue de Afnan. Esta fragancia tiene una duración muy buena, estamos hablando de más de 8 horas, yo diría que entre 8 y 10 horas te acompaña el día completo prácticamente, o en una jornada laboral, por ejemplo, si la vas a utilizar para el verano, si la vas a utilizar para trabajar, si la vas a utilizar en el verano, una tarde fresca, media tarde que salga todavía hasta la noche, creo que obviamente, te va a durar. Depende de tu piel y tu pH, reitero, eso es bastante importante para que la fragancia permanezca y se destaque en tu piel. El performance de esta fragancia es bastante bueno, reitero, es un performance sólido, complejo, una fragancia que te acompaña todo el camino, reitero, porque
esas notas almizcladas, esas notas cítricas siempre se mantienen. Tú las sientes en tu piel, pero también las personas de tu entorno las sienten. De acuerdo a los cumplidos, no me han dado cumplido todavía con ella. Salí el día pasado y me la puse. Estaba compartiendo con una persona muy cercana a mí y esa persona tuve el atrevimiento por la confianza de preguntarle, huéleme, ¿te gusta la fragancia? Y me dijo, sí, está buena, pero no ha sido una fragancia como que las personas de pronto me dicen, sí, ¿qué hueles? ¿A qué huele? ¿Está buena tu fragancia? ¿Qué olor más rico? No, todavía no me ha pasado eso. Sí reitero que no es una fragancia que he utilizado con mucha frecuencia. Debo decirle que mi entorno, mi familia, mis amigos cercanos, que saben que estoy en este mundo de la perfumería, que me gustan bastante los perfumes y que tengo una colección bastante amplia, con frecuencia me preguntan, wow, si le gusta la fragancia, qué olor tiene, qué rico hueles, qué fragancia es. Con Turati Blue aún no me ha pasado, aún no me pasa. Yo debo decirle también que la he utilizado muy poco, estoy tratando de utilizarla más y ver si las personas reaccionan. Dicen que da mucho cumplido, en mi caso aún no ha pasado. Ya en esta etapa de utilización de mi parte de la fragancia, me gusta la fragancia, me gusta, de verdad sí me gusta, es una fragancia cítrica pero con ese peso de almizcle, con ese arraigo de elegancia, con ese arraigo de cítrica pero diferente, no es un cítrico como vacío, como solamente lineal, sino es un cítrico con matices, es como algo que tiene su carácter, pero es como una persona con mucho carácter, pero que es una persona que cuando tiene un ambiente de reír se ríe, comparte, hace chistes, etc. O sea, saben que hay personas que son con carácter firme, pero no tienden ni siquiera a relajarse en un ambiente que demande ese tipo de comportamiento. Así mismo son una fragancia, así podría, una comparación más o menos que podría hacer esta fragancia, es una fragancia que tiene carácter, es cítrica, es jovial, o sea, se puede adaptar a diferentes escenarios, por eso la condición de ser una fragancia versátil. La recomiendo, sí, totalmente recomendada. El hecho de que no me hayan dado cumplido no significa que la fragancia no tenga su calidad, porque a veces las personas no saben reconocerlo y en mi caso no la he utilizado, reitero, de la manera suficiente. La recomiendo a carta cabal. Esta es de 90 mililitros, señores, 90, y por el precio, esta fragancia anda redondeando los $30 y de verdad que ofrece mucha calidad y cada peso que esta fragancia se da por ella, cada peso que se da por ella vale la pena, totalmente. Calidad, precio es indiscutible, valor por tu dinero indiscutible, definitivamente. Tiene su hermana que es Turati Brown, para mí favorita, prefiero a Turati Brown por encima de esta, obviamente son fragancias un poco parecida. La Turati Brown tiene esa parte de cítrica, pero es una fragancia mucho más elegante, más específica para un ambiente elegante y más para la noche. Esta es un poco más, más versátil definitivamente. Mucha gente dice que se parece a Blue de Chanel, quizás se parece por la, por la forma de su pote, será por el color, la estructura física de la misma, pero realmente desde mi punto de vista ya su jugo, su composición, sus notas, creo que no, realmente no. Mucha gente quizá la considera porque es una fragancia azul, pienso que no se parece, tiene su propia característica, dice que se parece a Tigar, mucha gente habla de un 90%, le reitero, yo no conozco esa fragancia y por eso no puedo decirle. Recomendada aquí en su canal de aromatizados. Si ustedes la tienen, esta fragancia, déjenme saber aquí debajo en los comentarios cuál ha sido su parecer, si le han dado cumplido, cómo se comporta la fragancia, qué tanto le dura, para qué ocasión la ven también recomendada. Turati Blue de la casa de Afnan. Una sólida fragancia que deberías tener en tu colección porque te da bastante versatilidad y que mucha gente que quiere entrar en este mundo de la perfumería creo que debería tenerla. Por su precio, calidad-precio, es indiscutible lo que ofrece Turati Blue de la casa de Afnan. Ahí la tienen, disfrútenla, disfruten el video, reitero, dejen su comentario y cómprenla, que de seguro que le va a encantar. Yo luego pasaré por aquí para decirle qué tal me ha ido con los cumplidos. Soy de las personas que usa perfume y me gusta que me den cumplido. Me encantan que la persona que esté en mi entorno también se sienta contento con el olor que estoy emanando, con el olor que llevo puesto. Se acerquen a mí, me pregunten, todo eso me gusta, de verdad que sí. Yo disfruto bastante
esa parte del mundo hermoso de la perfumería. Hasta la próxima, aromatizados. Gracias por el placer de su sintonía. Compartan el video, dejen su comentario y por supuesto suscríbanse. Hasta la próxima, aromatizados. Bye bye.